Bienvenidos amigos a Libre Expresión. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Hoy 29 de septiembre, mediodía. Los vamos a acompañar, si Dios lo permite, hasta la 1 de la tarde. Gracias a nuestros invitados también porque nos permiten conocer sus opiniones, sus declaraciones, también compartir con nosotros sus reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país. Y hoy vamos a tener una invitada también especial, como todas las personas que participan en nuestro programa. Pero es una mujer exitosa, que ha sabido salir adelante, que ha triunfado, digamos así, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral en el país. Y son esas personas que también nos ayudan a saber que en el país se pueden conseguir, conseguir alcanzar las metas. El país hay oportunidades. En el país tenemos oportunidades también, pero lo que quisiéramos es que desde el Estado, ¿ah? Con cada gobierno que administra el Estado cada 5 años, esas oportunidades también se abran para todos, que las oportunidades nos caigan a todos los ciudadanos peruanos para poder progresar, para poder estudiar, para poder trabajar, para sacar adelante a nuestras familias. Así que empezamos nuestro programa con optimismo. Alguien me dirá, pero ¿cómo optimista en un país que tiene serios problemas, como los tocamos todos los días? Bueno, hay que tener una capacidad de levantarnos cada día para enfrentar con buena cara los problemas. Así que no hay problema en el país que no se pueda enfrentar y las soluciones las podemos tocar y abordar en nuestro programa con nuestros invitados todos los días. Lo que necesitamos es que las personas que están en el poder, ya sea el poder ejecutivo, haga lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, el poder legislativo, que también es el otro poder del Estado, tendrá que tomar las cartas en el asunto y lo diremos criollamente. Los congresistas y las congresistas tendrán que ponerse los pantalones o las faldas bien puestas para enfrentar la situación. Pero lo cierto es que el país no se puede ir al despeñadero. El país, como dijimos y repetimos, lo hemos construido todos los peruanos, todas las familias que trabajamos día a día, que pagamos impuestos y que forjamos también junto a nuestras familias un mejor país. Así que vamos adelante con las informaciones, porque las informaciones son como un torrente que se producen minuto a minuto. Quiero compartir con ustedes, ayer lo dijimos, casi ya para terminar el programa tocamos este tema, pero vamos a seguir abordándolo. La Fiscalía ha señalado a Vladimir Cerrón como presunto cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Esto lo tocamos ayer rápidamente porque ayer se llevó a cabo la audiencia judicial ante el juez Jorge Chávez. La fiscal, recordemos, la fiscal Vanessa Díaz ha sindicado al señor Vladimir Cerrón como cabecilla de una organización criminal que se dedicaba, entre otras cosas, a digamos, poner a mejor postor los brevetes ilegalmente en la Dirección de Transportes de la región de Junín. Se ha involucrado a un total de 42 personas, pero la fiscal Vanessa Díaz está pidiendo la prisión preventiva por 36 meses para 18 personas. Lo sorprendente es que al señor Cerrón no se le está pidiendo prisión preventiva. No sabemos si en la audiencia de esta mañana, que ha empezado a las 9 de la mañana, pueda variar digamos, este estatus, este pedido por parte de la Fiscalía. Pero el señor Cerrón reaccionó, ¿no? Y a través de la red social Twitter, él escribió lo siguiente, y lo queremos compartir también. Vladimir Cerrón dijo, presentar a Perú Libre como organización criminal es parte del plan para usurpar el gobierno y apartarlo del programa prometido al pueblo. El que investigue la historia del partido llegará a esa conclusión. Rechazo firmemente las acusaciones forzadas de la Fiscalía. Bien, este es el descargo que ha puesto, digamos, que ha compartido a través de la red social el señor Vladimir Cerrón. Pero la sustentación que está haciendo la fiscal Vanessa Díaz es bastante sólida. Lo que sí repetimos, nos sorprende es que no haya incluido en este pedido de prisión preventiva por 36 meses al señor Cerrón. Y el señor Cerrón es el secretario general, es el hombre fuerte del partido Perú Libre, que es el partido de gobierno, el partido que llevó a la presidencia al señor Pedro Castillo Terrones. Y aquí quiero tomarme la licencia para decir, a veces creo que esta etapa de negación que nos sorprende a muchos peruanos, me incluyo también, de no entender o de no
asumir, ¿no? De no poder creer que estemos viviendo esta situación. Me llega muchas veces a mencionarlo o a llamar al presidente por su segundo apellido, Terrones. Pero sí, pues es el señor Pedro Castillo Terrones, ausente. No hay liderazgo. No sabemos cuál es su capacidad para gobernar el Perú porque no lo manifiesta, no nos comunica nada. La única persona que tiene ya reacciones y a veces amenazas claras contra la propiedad privada es el señor Guido Bellido. El señor Guido Bellido, que es el presidente del Consejo de Ministros. Esta mañana, ya prácticamente en minutos más, se va a realizar en el Palacio de Gobierno la sesión del Consejo de Ministros. Recordemos que la semana pasada, cuando el señor Castillo Terrones regresó de Estados Unidos, se suspendió la sesión del Consejo de Ministros. Y la sesión del Consejo de Ministros es una asamblea de todos los ministros muy importante, porque ahí se tienen que debatir las políticas públicas, debatir los temas que va a abordar el gobierno, qué se va a hacer. No lo sabemos. Más de 2 meses en la gestión y no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y quiero también compartir antes de empezar el bloque de las entrevistas, es que hoy día, voy a poner aquí en pantalla, esta es la fotografía de una congresista de la República, congresista Katy Ugarte, del partido de gobierno, Perú Libre. Hoy día hemos conocido que el Poder Judicial ha declarado reo contumaz a la congresista de Perú Libre, Katy Ugarte. ¿Por qué? Porque está implicada en un caso de difamación agravada en la ciudad de Sicuani, en Canchis, en la región Cusco. Y la sindicación se remonta al momento, a los tiempos en que ella era dirigente sindical del sector educación. ¿Qué cosa está diciendo el Poder Judicial? Bueno, está diciendo que la señora no se presentó a las audiencias y ya la han declarado reo contumaz. Van a pedir en cualquier momento ser detenida, ahí donde la encuentren, ser detenida. Acá tengo la resolución para que ustedes puedan observarla. Vamos a poner la resolución en pantalla, a ver, a toda pantalla. Punto 4. Bueno, el punto 2, repetimos, declarar reo contumaz a la querellada Jacqueline Katy Ugarte Mamani, a quien se le imputa la comisión del delito contra el honor en su modalidad de difamación agravada, tipificados en el artículo 132, primer y tercer párrafo del Código Penal, en agravio del querellante particular Roberto Escobar Moreno. Punto 4. Se dispone la emisión de órdenes de captura a nivel local, regional y nacional para que el procesado sea puesto a disposición de este órgano jurisdiccional, a efecto de verificarse el juicio inmediato. Bien, ¿por qué menciono esta situación que es bastante grave? Consideramos que es bastante grave porque se trata nada menos que de una congresista de la República. Y lo que esperamos, y lo repetimos siempre desde que hacemos ejercicio del periodismo, es que las personas que llegan a estos cargos de elección popular, sea congresistas de la República, presidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, municipales, tienen que ser personas, pero no solo con experiencia y con trayectoria, sino intachables, ¿no? Pero se vuelven a repetir estos casos de tener en el Congreso de la República a personas que tienen digamos, este desempeño, ¿no? Personal, y ahora ha sido querellada la señora congresista y ha sido declarada reo contumaz. Pero es muy importante, consideramos, no atacar las instituciones, porque en un país como el nuestro necesitamos fortalecer las instituciones. Es decir, por personas como la señora Ugarte o cualquier otro congresista que tenga que rendir cuentas a la justicia o ministros, no nos vamos pues a tirar abajo el Congreso de la República como lo hizo en su momento el señor Martín Vizcarra, de triste recordación. Así que vamos a parar aquí los comentarios. Si ustedes nos quieren compartir alguna opinión, bienvenido sea, siempre bienvenido sea. A ver, vamos a ver si compartimos un saludo. Hay muchos saludos aquí. Edgardo Francisco Freddy Salas nos da las buenas tardes, Gloria y amigos. Gracias, Edgardo Francisco, por estar ahí. Gracias por sus comentarios. También Gladys Polo nos saluda. Buenas tardes, señora Gloria. Gracias, Gladys, aquí una servidora para compartir con ustedes, y también queremos compartir incluso los mensajes de personas que pueden discrepar, ¿no? Esa es la libertad de poder expresarnos en un país con libertades. Y eso es justamente lo que no vamos a tener
si se concreta el proyecto totalitario del señor Pedro Castillo y compañía, que responden a intereses foráneos. Ya hemos tratado en el programa lo que es el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, toda esta ideología que viene desde afuera y que ya está desde hace muchos años en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, estuvo en Ecuador y ahora están enquistados aquí. Y lo decimos de frente, vienen por nosotros. Bien, paramos entonces los comentarios. Vamos a dar la bienvenida a la magíster María Isabel León, expresidenta de la CONFIEP, y es actualmente la presidenta del Comité Consultivo de la CONFIEP. Recuerden ustedes, la CONFIEP es la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas del Perú. Así que, buenas tardes, María Isabel, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gloria, y gracias al programa Libre Expresión y a todos tus oyentes por haberme permitido estar contigo esta mañana. Bien, María Isabel, una pregunta así, rápida, directa. ¿Qué impresión tienes de lo que está pasando en el país 60 días después de haber asumido la gestión el señor Pedro Castillo Terrones? Mira, yo estoy muy preocupada como peruana, como ciudadana peruana, por lo que veo que está ocurriendo en mi país, ¿no? Desgraciadamente tenemos un gobierno que ha sido elegido de una manera, digamos, dudosa, pero bueno, ha sido programado, ya por el Jurado Nacional de Elecciones está al mando de la rienda del país desde el 28 de julio. Han pasado ya más de 2 meses y veo con mucha preocupación que no hay un horizonte claro. Aquí, claro está, el partido que ha ganado, que es Perú Libre, anunció durante campaña un plan de gobierno que está llevando adelante. Ellos han reconocido como marxistas, leninistas, y están trabajando justamente estos principios marxistas que tienen que ver con la confrontación, que tienen que ver con la agudización de las contradicciones en la sociedad para llegar a la toma del poder. Estamos viendo que desde el primer día han hecho uso de estas herramientas, están tomando diferentes instituciones nacionales, han empezado por varias como el Salud, Indecopi, el Sistema Nacional de Inteligencia, en fin, una serie de instituciones que han sido tomadas por personas que no tienen ninguna calificación profesional y que preocupan muchísimo sobre el futuro que nos espera hacia adelante, Gloria. Creo que es el sentir que tienen muchos peruanos en este momento, y con respecto sobre todo a la ausencia que tiene el presidente electo, ¿no? El presidente de la República, que es una persona invisible, no crea, digamos, ninguna claridad hacia la población cuando hay una serie de contradicciones que se dan a través de las redes sociales, ¿no? Pareciera que este gobierno está gobernando a través del Twitter y es realmente muy preocupante para todos. En febrero de este año, María Isabel, formulaste unas declaraciones que he estado recogiendo y hablabas en ese momento cuando no se habían producido las elecciones, no teníamos a un presidente de la República, hablabas de que el Congreso de la República en ese momento estaba dando algunas señales sobre un peligroso estatismo en el Perú. Ahora, con este gobierno del señor Pedro Castillo, con la amenaza del señor Guido Bellido de pretender expropiar la empresa de Camisea si es que no se allana a una renegociación del proyecto de concesión, ¿tú considerarías que nosotros en el Perú ya hemos iniciado un peligroso camino, un enrumbamiento hacia un estatismo? Mira, yo creo, Gloria, que afortunadamente en nuestro país está vigente la Constitución del año 93, está vigente la separación de poderes, tenemos un poder ejecutivo que ciertamente ha sido elegido por voto popular, pero también tenemos un poder legislativo que es representativo y que ha sido elegido también por todos los ciudadanos, que le hace contrapeso a esta posición, digamos, que pretende imponerse desde el Ejecutivo, ¿no? Todo este plan marxista-leninista que está contenido en el diario de Perú Libre, incluye todo el tema de la estatización, incluye la participación del gobierno en el sector empresarial, y tienen discursos que son justamente, como dije al principio, para crear la confrontación y la división, ¿no? El enfrentamiento entre ricos y pobres, entre blancos y cholos, entre costeños y gente del interior del país, en fin, toda esta contradicción responde justamente a este tema ideológico. Afortunadamente tenemos esta división de poderes
y tenemos que invocarle al Congreso de la República que mantenga el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Todas estas pataletas que están dando desde el Ejecutivo y que lamentablemente no son desmentidas ni deslindadas por el presidente de la República, y que pretenden poner al sector privado, al sector empresarial, al que produce los ingresos de este país, al que produce, digamos, la mayor recaudación de impuestos, la mayor cantidad de puestos de trabajo, de ponerlos de lado, digamos, como si fueran los malos de la película, son parte de esta contradicción, ¿no? Aquí no hay forma de que se expropie, digamos, una empresa o con un consorcio como el de Camisea, porque tiene el respaldo de la Constitución. O sea, los contratos ley existen en la Constitución, se tienen que respetar, ciertamente pueden ser revisados, pueden ser modificados, no solamente me refiero a este, sino a cualquier otro, pero por acuerdo de las partes que se sienten a dialogar, no por una imposición de ningún tipo de amenaza. Ciertamente tampoco se puede expropiar si no es a través del pago de un justiprecio. El caso de Camisea es un caso particular porque habría que hacer todo un análisis técnico para que las personas puedan entender que la subida del precio del gas no es responsabilidad del consorcio de Camisea, que la escasa distribución, digamos, del gas natural que tiene el Perú, que es, hay reservas muy importantes, no se produce porque el consorcio de Camisea no esté haciendo su trabajo, se produce porque a lo largo de los años los gobiernos no han sido capaces de crear esta línea de distribución del gas. Es un trabajo que el Estado ha debido hacer y no se ha hecho. Es decir, la masificación, como se dice, del gas ha tenido que ser ejecutado y puesto a rigor por el Estado peruano y no por el consorcio. Claro, definitivamente, o sea, acá hay que tener muy claro que cuando, por ejemplo, el presidente de la República habla de que es necesario modificar la Constitución porque es necesario garantizarle a la ciudadanía, a la población, al pueblo, como él dice, todos somos parte del pueblo, su acceso y su derecho a la educación y a la salud, no dice lo cierto, no dice lo correcto porque la Constitución ya garantiza estos derechos. Los peruanos, Gloria, los que formamos el Perú, somos 33 millones de personas. Somos Todos somos el pueblo. Exacto, todos somos el pueblo y cada uno tiene una misión. Hay quienes decidimos trabajar en el sector privado, hay quienes decidimos abocarnos a nuestras familias y no trabajar, hay quienes deciden prestar su servicio en el sector público y tenemos que entender que las personas que trabajan en el sector público tienen únicamente la misión de crear la regulación básica necesaria para que todos los demás, que somos la mayoría, podamos llevar con libertad en nuestras gestiones y nuestros emprendimientos y poder aportar con nuestro dinero y con nuestro sudor a este fondo común para que se cree desarrollo y bienestar. El problema que hemos tenido a lo largo de los años ha sido que esta parte del sector público ha recibido ingentes cantidades de dinero y no han sido capaces de utilizarlas de manera adecuada para crear este bienestar en la población. No tenemos hospitales adecuados. Solamente, mira, con el caso de Camisea, el gobierno de Cusco ha recibido más de 24.000 millones de soles de Cano. Sí, lo dijimos. Dinero, claro, ese dinero ¿Qué se ha equivale hecho? a más de 100 hospitales como el Barton y el Caeli de salud. O sea, es decir, Cusco podría tener 100 hospitales, no hay ninguno que esté habilitado. ¿Dónde está el dinero que el sector privado ha puesto en los bolsillos estatales? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué no se han hecho obras y no hay este bienestar para la población? Bien, Marisabel, creo que la respuesta es que nos han robado, ¿no? Nos han robado. Y precisamente ayer ya un juez de los Estados Unidos ha autorizado la extradición del expresidente de la República del Perú, Alejandro Toledo. La persona que en las marchas de los Cuatro Suyos y en muchas marchas nos dijo que iba a luchar contra la corrupción en el Perú, que nos hizo muchas promesas tras la caída del fujimorismo. Y es la persona que ahora está enfrentando este pedido de extradición del Estado peruano por haber sido sobornado con 35 millones de dólares por parte de Odebrecht. Así como él, nos han robado también gobernadores regionales y nos han robado alcaldes. Pero también ha habido problemas con las empresas privadas en el país, Marisabel, ¿no? Empresas como Graña y Montero, empresas como Odebrecht de Brasil, que han sobornado y que han trabajado mal, que han cometido delitos. ¿Qué reflexión tienes frente al empresario que corrompe y que se deja corromper? Mira, mi reflexión no solamente es en contra del empresario que se deja corromper y que corrompe, es contra todas las personas que caen en este embudo, digamos, gris.
nosotros como ciudad, digamos, sociedad, necesitamos recuperar tres cosas, Gloria, para poder seguir adelante. Recuperar valores, recuperar sensibilidad y el estricto cumplimiento del principio de legalidad. El día que entendamos todos que tenemos que cumplir con estos tres preceptos cuando nos ven y cuando no nos ven, las cosas van a comenzar a cambiar, pero es donde quiera que estemos, sector privado, sector público, da igual. Lamentablemente, tenemos un rosario de gobernadores regionales que están presos o han sido condenados por corrupción, comenzando por el señor Cerrón, que es el presidente de este partido que está hoy en el poder, que tuitea todos los días como si fuera la reserva moral del país, y es un señor que está, digamos, procesado por el Poder Judicial. No pueden decir que es una víctima de un poder del Estado como puede haber sido la Fiscalía y el Poder Judicial. Tiene Es una una condena, efectivamente. Claro, que tiene una condena y que tiene que responder por estos actos de corrupción. O sea, vamos a ver qué cosa es lo que trabajó en su gobierno regional, qué obras hay inconclusas, qué hizo con el dinero que se puso a su disposición del esforzado trabajo de las personas desde el sector privado, por el amor de Dios. Entonces, sí tenemos que hacer una diferencia entre las personas, las personas que son probas y que quieren trabajar por el país, de todo este conglomerado de corruptos que están en todos los sectores, privados, empresas, gobiernos municipales, regionales, gobierno central. ¿Cómo hacemos como sociedad, Gloria, y esa es la gran reflexión, para poder recuperar valores, principios y sensibilidad hacia los demás? O sea, estamos perdiendo la chaveta y estamos cayendo en una situación que va a ser devastadora para el país, ¿no? Ya Tú César eres Campos educadora. Mira, César Campos decía hace no mucho que él temía que fuera a haber una guerra civil y quizás vaya a ser así porque esta creación de confrontación que hay de estas personas corruptas que están en estos partidos políticos que quieren tomar el poder y que mienten y que enfrentan a la población entre los buenos, los malos, los ricos, los pobres, etcétera, son los que van a crear finalmente todo este trágico escenario en el que vamos a seguir enfrentados y no vamos a poder salir adelante. Es Necesitamos muy tener peligroso. La situación es muy peligrosa, ciertamente. Marisabel, bueno, el presidente de la República no habla, no declara, no tiene contacto con los periodistas, siempre declara al paso. Pero quien sí declaró ayer fue la señora Verónica Mendoza después de reunirse con el presidente de la República. Y ella prácticamente parecía vocera del gobierno, ¿no? Porque incluso mencionó qué cosas se tenían que hacer, qué cosas se van a hacer en los próximos días, en fin. Ella habló también de que hay grupos de poder económico que están atrás de un proceso de desestabilización del régimen del señor Pedro Castillo. ¿Qué opinas sobre Yo esa creo que mención? es una pesadilla recurrente en la que esta señora vive, ¿no? A ver, el gobierno es digamos, desde que ha asumido el 98 de julio, nos tiene una incertidumbre sin par. No hay un rumbo, no tenemos un líder a la cabeza que es el presidente de la República, que se sienta que es el que pone las cosas claras y que le pone las pautas inclusive a su premier o a los ministros que trabajan en el gabinete. Vemos una confrontación todos los días de lo que dice un ministro, sale otro y lo desmiente, el presidente está mudo, es como si el hombre no entendiera cuál es la posición en la que está. Él se ha presentado, o sea, el primer acto de corrupción es pretender hacer algo para lo que uno no está calificado. Él se presentó como candidato a la presidencia y ha ganado la presidencia y tiene que gobernar, tiene que salir a dar razón de lo que hace, tiene que ser fiscalizado por la ciudadanía, pero en la medida de que él esté mudo, y que sea un holograma, digamos que solamente lee discursos o solamente da algunas palabras como si estuviera en una plaza pública, todavía en un periodo de elección, es muy preocupante. Él tiene que entender que ya es el presidente de todos los peruanos y tiene que tomar el liderazgo si lo que quiere es justamente que el Perú salga adelante. Pero no lo hace Marisabel. ¿Qué tan peligroso es mantener esta situación? O sea, ¿cuánto se puede sostener el Perú bajo la presidencia, digamos, ausente del señor Pedro Castillo? Claro, Porque ya han pasado 60 días. y es sumamente peligroso, y hay muchas necesidades que el país tiene, que los ciudadanos tienen, que hay que atender. Yo creo que aquí el Congreso tiene un papel fundamental, Gloria, y tienen que entender que ellos, como representantes del voto popular, porque en el Congreso estos 130 congresistas representan la votación popular, tienen que comenzar a tomar cartas en el asunto y tienen que invitar a los ministros a dar cuenta de qué cosa es lo que está ocurriendo en el país, pero hacerlo también de manera clara. La ciudadanía
todos los que formamos parte del pueblo peruano, necesitamos tener la certeza de hacia dónde estamos yendo. Y es responsabilidad de las autoridades que hemos puesto en el poder. María Isabel, permanentemente se alega que el país está polarizado. Siempre, pero en realidad creo que siempre hemos estado polarizados. No se sabe si cada vez se agudiza más, pero estamos enfrentados y perdemos también el respeto por la persona que piensa distinto, ¿no? ¿No? Ya no hay ese, digamos, ese espacio donde podemos expresarnos libremente, ¿no? Entonces viene la polarización. Si no piensas como yo, te etiqueto y te estigmatizo. Y eso se ve en las redes sociales con mucha dureza, especialmente en el Twitter. Y yo sé que tú, por ejemplo, en lo personal, has sufrido muchos ataques, ¿no? Muchos insultos, porque en algún momento estuviste asesorando al partido Fuerza Popular. ¿Qué podrías comentar al respecto? ¿Cómo podrías, digamos, precisar cuál fue tu participación durante la campaña electoral? Mira, Gloria, yo soy una profesional en educación, soy una persona que tiene una larga trayectoria gremial en el sector de educación y en el año 2015 me tocó presidir, me invitaron a presidir el CADE Educación que promueve IPAE. Entonces, este CADE era un CADE preelectoral, era a fines del año 2015, las elecciones presidenciales eran en el 2016 y me tocó invitar a 3 candidatos a la presidencia, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Yo no conocía, por cierto, a ninguno de los 3. Alan García no aceptó la invitación porque dijo que él no era candidato a la presidencia aún en ese momento, pero sí Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. A ambos los conocí en esa situación. Cuando terminó el CADE, que yo obviamente tuve una vinculación con estos 2 candidatos, Keiko Fujimori me invita a, digamos, liderar la mesa de educación de su plan de gobierno. Y yo acepté porque ciertamente siempre se dice que los ciudadanos, que los profesionales tenemos que entrar a apoyar en política. Yo no soy una persona que esté inscrita en ningún partido, no soy política inscrita, digamos, o con participación política, entonces decidí que por qué no podía ayudarla y fui la coordinadora del capítulo de educación del plan de gobierno de Fuerza Popular a mucha honra. Lo que yo quería y lo que siempre quiero es aportar a favor de mi país. Eso es todo. Keiko Fujimori es una persona a la que le tengo gran aprecio, es una persona que tiene una gran preparación y un gran conocimiento del país. A mí me impresionó, la verdad, cuando conversé en privado con ella, y eso fue todo. Terminó las elecciones, ella no ganó, y yo terminé mi vinculación con su plan de gobierno y ciertamente con el partido, porque yo no estoy inscrita en el partido. Y ese simple hecho generó que yo sea etiquetada y que sea tachada por mucha gente. Entonces digo, a ver, Bueno, pero mucha gente que tiene una, digamos, una particular visión de lo que debe, ¿no?, hacerse en el país. Hay así es, gente de ¿no? Y izquierda es básicamente de todos y los odiadores radical. de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori. O sea, toda esta gente que odia sin razón, porque hay muchos que no tienen razón, que no tienen ningún sustento, pero que lo odian pasionalmente a esta señora, trasladan este odio a cualquier persona que se haya acercado o que haya apoyado, digamos, la gestión o la participación en un posible plan de gobierno. No sucede eso con las personas que puedan haber participado en otros partidos. O sea que en realidad tú te das cuenta ahí el nivel de polarización y de irracionalidad que hay en muchas personas, ¿no? Ya te etiquetan, ya no tienes capacidad de seguir adelante. Y es más, mira, Gloria, cuando a mí me invitan a presidir con FIEP, fue una fecha memorable porque fui la primera mujer después de 34 años en presidir un gremio tradicionalmente de hombres. Yo decía, a ver, ¿dónde están todas las feministas que siempre están pidiendo que sean las mujeres? Y no hubo tal felicitación porque la señora que presidía Confiep había ayudado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Entonces ya yo quedaba proscrita y tachada para cualquier actividad. Entonces realmente esto Es el doble rasero, ¿no? El es doble rasero. muy perverso y muy hipócrita en realidad. Por Bueno, supuesto que no le doy mayor importancia, ¿no? Pero hay que creo que es afrontar, bueno, ¿no? sería bueno también y justo decir que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, incluso llamó a quien había sido uno de sus más duros, digamos, críticos, o quizás enemigos en algún momento, que fue Fernando Rospigliosi, ¿no es así? O sea, Claro. tuvo una apertura con algunas personas que lo criticaron en el pasado al propio Alberto Fujimori. Y sí, inclusive Nano Guerra García creo que también había tenido duro cuestionamiento con Fuerza Popular. O sea,
aquí se trata de participar, de tratar de ayudar a que el país pueda salir adelante a través de un partido político y eso no hace que las personas queden descalificadas de por vida, ¿no? Pero ese es el doble rasero justamente que vemos en una parte, afortunadamente no en toda la ciudadanía. Bueno, y esto me obliga a preguntarte, ¿cómo ves tú, cómo observas el rol de las mujeres en la política peruana? ¿Tú crees que Claro. más bien, justo con lo que te ha pasado de estos odiadores, que yo entiendo y leía mucho cómo te criticaban, te cuestionaban y te insultaban, felizmente has salido fortalecida de toda esa situación. ¿Tú cómo ves esta situación para las peruanas? ¿Tú crees que más bien esto las ahuyenta de participar en política? Mira, las mujeres tenemos una enorme fortaleza, Gloria, somos madres, tenemos esta capacidad de ser, de la maternidad, digamos, de ser madres, y eso nos hace muy fuertes y no tan vulnerables a estas cosas, ¿no? Claro que afectan en el momento, ¿no? Todo ese tipo de ataques, pero eso nos fortalece. Yo creo que hay muchísimas mujeres que tienen la determinación de participar en diferentes espacios, en política ciertamente es uno de ellos, y ojalá más se animaran a hacerlo, ¿no? Porque creamos un balance interesante entre el trabajo que hacen los hombres y lo que nosotros tenemos para aportar, que es muchísimo y muy importante. Yo creo que la participación de las mujeres es cada vez mayor. Mira la mesa directiva del Congreso de la República, ¿no? Está presidida por una mujer, tenemos a varias mujeres que participan ahí. Entonces yo creo que sí hay una tendencia, digamos, a que haya un mayor número de mujeres que participen. Y creo también, Gloria, que el mensaje que nos queda después de esta elección presidencial de este 28 de julio es que las personas que trabajamos en el sector privado tenemos que salir de nuestro estado de confort y entrar a política, necesariamente hacer un sacrificio por un lapso de tiempo y participar de la vida pública de nuestro país para poder garantizar la normalidad y a la democracia y las libertades en el país. Uh-huh. Yo creo que Marisabel, pero también yo estoy de acuerdo con quienes dicen que la gestión de Martín Vizcarra en particular fue sumamente dañina para el país, empezando con el momento en que cerró el Congreso de la República. Y el señor Vizcarra en ese momento tuvo mucho apoyo, ¿no? Incluso apoyo de sectores empresariales. ¿En algún momento tú te has puesto a reflexionar sobre lo que ha significado el apoyo del empresariado a Vizcarra? claro, mira, Gloria, qué bueno que me haces esta pregunta para poder aclararlo. Confiep fue uno de los pocos gremios que tuvo una posición muy clara con respecto al cierre del Congreso. Nosotros dijimos que el acto había sido inconstitucional, así lo manifestamos a través de un comunicado. Y también dijimos que dejábamos, digamos, la definición de si esto era inconstitucional o no en manos del Tribunal Constitucional, ¿no? El sector empresarial tuvo una posición, al menos el que está en Confiep, muy clara con respecto a este tema. Pero evidentemente, con el paso de los meses y la posición que tomó el Tribunal Constitucional avalando esta situación, lo que quedaba era continuar trabajando. Nosotros no podíamos estar divorciados del sector privado del sector público de ninguna manera. Nosotros trabajamos de manera, digamos, coordinada, de manera conjunta para sacar adelante el país. Esto no quiere decir tampoco que no hayamos estado alertas a las actuaciones que puede haber tenido el presidente Vizcarra. Recuerda también cuando hizo el gesto de querer, o lo mencionó por lo menos, estatizar o nacionalizar las clínicas privadas, también tuvimos una reacción porque no es posible que se hagan este tipo de anuncios en una coyuntura democrática y de libertad como la que vivimos en el país. Entonces sí hemos tenido una posición muy crítica cuando ha sido necesario. Acuérdate también que el presidente Vizcarra en algún momento tuvo un enfrentamiento con nosotros y dijo que el que Confiep le hubiera quitado la confianza no significaba que todo el empresariado lo hubiera hecho y se apoyó mucho en la microempresa. Al día siguiente, en la pequeña empresa, al día siguiente de esa declaración, la asociación PYME Perú se agremiaba a Confiep. Entonces, quiero decirte que no es que hayamos tenido una complacencia con el gobierno de Vizcarra de ninguna manera. Hemos sido críticos cuando ha habido que ser críticos y hemos tenido que coordinar cuando ha habido necesidad de coordinar porque el país no se podía detener. Eso tiene que entenderse con claridad. A ver, solo para cerrar este tema, ¿tú considerarías, ya pasado el tiempo, visto que fue vacado por corrupto, ¿no? Por el Congreso de la República, visto el paso del tiempo y los análisis que se hicieron, ¿crees que
¿Debieron más bien endurecer su posición como gremio, la CONFIEP? Lo que pasa, Gloria, es que nadie podía adivinar que existían todos estos actos de corrupción. O sea, mucha gente ha sido sorprendida. Evidentemente, la actuación del presidente Vizcarra no fue la más transparente cuando hubo, digamos, el reemplazo que él hizo ante la renuncia del presidente Kuczynski, no fue muy leal, pero de allí en adelante nadie ha imaginado el grado de corrupción en el que estaba envuelto. Hay mucha gente de buena voluntad que ha sido sorprendida. Tú no puedes adivinar lo que va a suceder hacia el futuro, lamentablemente. Y uno lo que tiene que hacer es avanzar, digamos, en las actividades que uno lleva adelante, como te digo, enlazando el trabajo del sector privado con el sector público. A veces eso es incomprendido. No se trata o no se trataba en ese momento de crear una barrera que no permitiera el desarrollo del país. Teníamos que seguir viviendo y conviviendo con los recelos del caso, que es lo que nosotros hicimos en su oportunidad. Las situaciones históricas se conocen después, no en el momento en el que necesariamente se están viviendo. ¿Y ahora también están viviendo con recelo frente al gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo no soy vocera ya de CONFIEP, yo ya salí del cargo, no podría hablar en representación gremial, pero sí, y eso lo han manifestado todos los líderes que han sido entrevistados y que tienen voz, estamos viviendo una incertidumbre que es muy peligrosa para el país. O sea, lo único que se está pidiendo es claridad, es que se explique cuál es la vía, el camino por el que va a transitar este gobierno, y esa claridad no se recibe aún. ¿Tú piensas, cuál es tu opinión con respecto al pedido de vacancia presidencial de algunos sectores? ¿Tú crees que están dadas las condiciones? Bueno, esa evaluación se tiene que hacer al interior, en realidad, del Congreso de la República, ¿no? En verdad, tenemos un gabinete que desde el inicio ha sido cuestionado por la presencia de diferentes ministros que tienen pues un pasado que no es lo suficientemente adecuado como para que tengan un cargo de poder como en el que están. Investigaciones por terrorismo, investigaciones por apología al terrorismo, investigaciones por lavado de activos, nada menos que el presidente del Consejo de Ministros. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, esas personas no deberían estar en un gabinete, pero sin embargo el Congreso de la República les ha dado el voto de confianza. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo desde este poder que tiene la obligación de fiscalizar el desarrollo del país? Ciertamente, lo último que queremos ver es un cierre del Congreso y este juego de vacancia y de interpelación de ministros y de veto a ellos y de estas cuestiones de confianza que podría interponer el presidente de la República, nos crean una situación de zozobra. Yo creo que en los últimos años esta figura ha sido abusada como nunca antes en la historia democrática de nuestro país. Esta figura de las vacancias, de las interpelaciones, de las cuestiones de confianza, esto se inauguró en el gobierno del presidente Vizcarra y lamentablemente vemos que es una amenaza que todavía cierne sobre la democracia de nuestro país. Volviendo al algo que tocaste, Marisabel, de cómo están haciendo, digamos, política sectores de Perú Libre al interior del país, porque nosotros estamos en Lima, seguimos lo que pasa en nuestra ciudad, pero al interior del país se siguen recolectando firmas, ¿no? Diciéndole a la gente lo que tú referías, de estas divisiones, generando más odio entre peruanos, entre los que viven en la costa, los que viven en la sierra, entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores. Este es el lenguaje marxista. Este es el lenguaje de Es el quien lenguaje quiere, de la confrontación, es el de la lenguaje confrontación. Eso está pasando ahora. Eso le están diciendo a peruanos que carecen probablemente de información y no saben que convocar a una asamblea constituyente, buscar una nueva constitución, es ilegal, es inconstitucional. Eso no está permitido. Claro, ¿Qué opinión tienes y qué reflexión tienes? Claro, lamentablemente, bueno, tienes ahí el doble discurso que hay en el gobierno, ¿no? En el Poder Ejecutivo. Mientras tienes a un presidente que se va a hacer un tour por digamos, las organizaciones internacionales, diciendo que no es comunista, que no va a estatizar, que no está a favor, que su gobierno no está en agenda el tema de la Asamblea Constituyente, y ves a su vicepresidenta y a sus ministros haciendo causa para que la gente se sume a esta asamblea constituyente y critican sobre todo el capítulo económico de la Constitución, alegando que durante 200 años no ha habido un respeto
a los pueblos ni ha habido desarrollo, es una mentira. O sea, sí ha habido un enorme crecimiento del país y quienes no han ejecutado ese desarrollo que era su responsabilidad son justamente las personas que han estado en el gobierno, comenzando por quien lidera el partido Perú Libre en este momento, ¿no? En su región. No fue capaz de crear las condiciones de bienestar con los presupuestos públicos que tuvo a disposición. Entonces, esta gente al interior del país es engañada, se les dan dádivas, regalos para que firmen estos planillones de la Asamblea Constituyente, que es ilegal, por supuesto, pero les hacen creer que es la forma de recuperar los recursos naturales, de que es la forma de tener los derechos a la salud y a la educación de los cuales ya gozan, porque la educación... Ser reconocidos en la Constitución. Claro, y la educación pública abarca el 70% de la población de la educación básica, si no es más ya. Debe estar alrededor del 80% ahora, digamos, ya del inicio de la pandemia. Entonces, todas esas mentiras hacen que la gente, digamos, se sienta inclinada a afirmar algo que no conocen, y que no saben también que lo que buscan es perpetuarse en el poder, porque este cambio de constitución lo que va a generar es que estas personas puedan reelegirse y manejando el poder como lo manejan, se puedan quedar y se puedan perpetuar con este plan, digamos, que viene del Foro Sao Paulo, ¿no? Que es claramente marxista, que es claramente de esta izquierda del siglo XXI que no ha tenido ningún éxito en ningún país, ¿no? Y tenemos al expresidente de Bolivia, Evo Morales, paseándose por el país como Pedro por su casa. Ha estado el fin de semana, ¿no? En Arequipa, asusando a los jóvenes peruanos, ¿no? A poder seguir su proyecto político y busca que en Perú también tengamos lo que han tenido en Bolivia, lo que han tenido en Venezuela y lo que han tenido en Cuba y también en Nicaragua. Gente además altamente cuestionado en su país, y yo nuevamente me pregunto dónde está el Congreso de la República y su labor de fiscalización, ¿no? Con respecto a estos temas. O sea, ciertamente ningún país de lo que las personas que están liderando el poder legislativo en este momento tiene garantizada la libertad, ni la felicidad, ni el bienestar de su población, comenzando por Cuba, que tiene un elevado porcentaje de población pobre, ni Venezuela, ni Nicaragua, son países que no tienen de garantizar las libertades y que son un ejemplo de lo que no debe suceder en el mundo, ¿no? Y yo no veo que los ciudadanos de los países libres, de los países democráticos, de los países que han generado desarrollo, estén saliendo, al contrario, se quedan en sus países. Más bien son las personas que viven en estos países como Cuba, Venezuela, las que escapan de estos regímenes de pobreza y de falta de libertad. O sea, eso se tiene que quedar muy, muy claro. Ahora, Marisabel, tú como expresidenta de la CONFIEP, conoces mucho sobre los regímenes que tienen los trabajadores en el Perú. Y se habla mucho también, y de hecho Perú Libre lo ha hecho durante la campaña, de explotación de los trabajadores, que los trabajadores no tienen las mejores condiciones, que no tienen los mejores salarios. ¿Qué podrías decir al respecto? Porque evidentemente, si no hay trabajadores con salarios, digamos, acordes a la situación, ¿no? Para responder a sus necesidades personales y familiares, vamos a tener pues a trabajadores descontentos, mal pagados, y esto genera definitivamente un perjuicio para la productividad también de la empresa. Claro, mira, Gloria, a nivel nacional, uno de los problemas que tenemos estructurales en el Perú, a diferencia de los países de la región, solamente de la región, mira, y de la Alianza del Pacífico, es el nivel de informalidad. El nivel de informalidad no solamente es económico, sino es también laboral. No solamente el Perú es un campeón en evasión de impuestos del IGB, de impuesto a la renta, no solamente de empresas, sino de personas naturales también, que evitan pagar sus obligaciones para sustentar el presupuesto público, sino que tenemos una enorme, enorme cantidad de informalidad laboral. Las empresas formales son muy pocas. El 80% es lo que tenemos previsto ahora de informalidad laboral, es lo que estamos viviendo, de una masa de 16, 17 millones de población económicamente activa, tenemos este altísimo porcentaje que vive en la informalidad, 80%, sacas tu cuenta. Son personas que trabajan principalmente en microempresas, que tienen menos de 10 trabajadores, o en pequeñas empresas que tienen de 10 a 50 y que viven en la informalidad, que reciben salarios por debajo del mínimo, que no tienen compensación de tiempo de servicio, ni vacaciones, ni ninguno de los beneficios que señala la Constitución y la ley. No es eso lo que ocurre en el sector privado formal, que es a donde está la mayor, digamos, el mayor cumplimiento de todas las obligaciones laborales. Es en este enorme sector de informalidad donde hay estos abusos y donde no hay ningún tipo de garantía
para la gente que trabaja. Entonces, en nuestro país, más que endurecer las normas laborales para este escaso 20% que trabaja en la formalidad, y ya tiene gratificaciones, tiene CPS, tiene acceso al sistema de salud, tenemos que preocuparnos de este 80% de población que es gigantesco y que no tiene ninguna de esas garantías. Los peruanos tenemos que enfocarnos en ver de qué manera logramos que este 80% de la población pueda tener las mismas garantías que tiene este otro 20%, pero no lo vas a lograr endureciendo las condiciones de los que ya tienen estos beneficios, porque lo que vas a hacer Marisabel, es formalidad. entre empresas grandes, medianas, pequeñas y micros, ¿cuántas empresas tenemos en el Perú aproximadamente? Mira, según el INEI, tenemos más o menos unos 3 millones y pico de empresas en total. De este volumen, el 99.6% pertenecen a la micro y pequeña empresa. El nivel de grandes y medianas empresas es muy pequeño a nivel nacional. Este volumen gigantesco está formado por todos estos emprendedores que son micro, como te digo, que tienen de 1 a 5 trabajadores, que son grupos familiares básicamente, son el mayor grueso empresarial en el país. Y Esa es la realidad. este 20% de la PEA, de la población económicamente activa que tú refieres, ese 20% está trabajando en ese, no, en ese 100% de empresas. Sí, en las empresas que trabajan en el sector micro, porque también hay empresas formales del sector micro, pequeño, mediano y grande. Ese volumen de trabajadores del sector formal están registrados en planillas, cumplen con todas las obligaciones laborales y pertenecen a este sector de la formalidad. Uh-huh. Lo demás, Marisabel, la micro y pequeña empresa, básicamente. y en cuanto al salario base que tienen los trabajadores, ¿cómo estamos para hablar de la comunidad andina, ¿no? Que es esta región que formamos Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador? ¿Estamos por debajo del promedio? No, nosotros estamos en el promedio, digamos, hacia la mitad, pero además de eso, nuestros trabajadores formales tienen más beneficios que los demás en la región. Por ejemplo, la mayor parte de países de la región sudamericana tienen 15 días de vacaciones, nuestros trabajadores tienen 30, no tienen gratificaciones de julio y de diciembre, tienen a veces una gratificación o ninguna. La CTS es de menor proporción que la que reciben nuestros trabajadores, es decir, las condiciones laborales que tienen nuestros trabajadores en relación a las demás de la región son más elevadas. Por eso es que muchas veces se dice que la legislación laboral en el Perú es muy rígida, porque tienen todos estos beneficios que no tienen los demás a nivel de la región. Y el salario mínimo, Gloria, que es un tema que siempre es, digamos, difícil de entender, afecta básicamente a estas micro y pequeñas empresas, que son las que tienen más dificultad de poder tener en la formalidad a sus trabajadores. Cada vez que se habla de un aumento de la remuneración mínima vital, y lo digo con conocimiento de causa porque como presidenta de CONFIEP en su momento ocupé una silla en el Consejo Nacional de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, con los sindicalistas y con los representantes del sector gubernamental y del resto del sector privado. Allí se debatía cómo se hace para elevar la remuneración mínima vital, y el problema no lo tienen las grandes empresas que pagan por encima del salario mínimo vital. El problema lo tienen las micro y pequeñas empresas que no tienen esta capacidad de absorber mayores pagos para su personal. Entonces, cada vez que había un debate de la remuneración mínima vital, que es legítimo derecho de los trabajadores, quienes reclamaban y quienes saltaban eran los micro y pequeños empresarios, los MIPES. Ellos eran los que asumían esta posición de dificultad de poder cumplir con esa Okay. elevación del salario. Marisabel, y en esta situación que tenemos en el país, de inestabilidad política, que va a tener una repercusión en la situación económica, ya lo estamos viendo, ¿no? La subida del dólar, la subida del precio de los alimentos, ¿quiénes resultan más perjudicados? La ¿Qué gente más sector de las empresas? de todas, porque hay muchas empresas que compran sus insumos del extranjero, ¿no? Su materia prima del extranjero, los micro, los de la industria textil, por ejemplo, que traen telas importadas, cualquier actividad o de servicio que compre, digamos, insumos del extranjero va a tener este impacto en sus precios. Pero también los trabajadores y cierran las empresas. Pero por supuesto, el problema es que si no hay ventas, si no hay, digamos, una estabilidad jurídica para que las empresas, los empresarios de todos los tamaños inviertan mayores cantidades de capital y sigan creciendo, evidentemente lo que va a suceder es que las empresas se van a ir reduciendo.
el pronóstico de crecimiento de la inversión privada para el próximo año es cero, Gloria, es cero. Significa que no va a haber ningún incremento en lo que ya tenemos al día de hoy. Pero no solamente es cero, sino que ya se está hablando de que va a haber un crecimiento negativo. Es decir, las empresas se van a mantener como están, pero muchas van a reducir su producción. Y eso va a generar un impacto necesariamente en el empleo. Eso es lo lamentable y lo que no se entiende con toda esta incertidumbre que se genera desde el Poder Legislativo. ¿Tienes alguna data, alguna información sobre empresas que ya han dejado el país o que se están trasladando? Porque la información que teníamos es que se están yendo a Ecuador por un tema de cercanía, se están yendo a Uruguay y bueno, se están yendo, por supuesto, a Estados Unidos, ¿no? Quienes pueden hacerlo, lo hacen y llevan sus capitales allá. Se hablaba incluso de una cifra de entre 7.000 millones y 20.000 millones de capitales privados que han salido del Perú en los últimos meses, incluso antes de que asumiera el señor Castillo Terrones la presidencia. Claro, es que justamente la incertidumbre de lo que va a venir a nuestro país, Gloria, hace que la gente trate de poner a salvo sus ahorros, su dinero o el dinero de sus empresas. Eso es algo natural. Esta salida, esta ingente cantidad de dinero, no solamente es de las empresas, es de personas naturales que han sudado sus ahorros y que han querido ponerlos en buen resguardo, digamos, por lo que pueda venir en el país. Entonces, claro, si no se dan en el país las garantías para que la inversión pueda seguir floreciendo, no se va a dar. La gente va a estar a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Mientras el presidente de la República no tome las riendas de la conducción del país y se vea claramente que él tiene liderazgo y que es el que impone la agenda que se va a seguir, mientras no tengamos tengamos estas contradicciones entre lo que dice un ministro de Economía, que trata de poner paños fríos, y un premier que incendia la pradera, no va a haber ningún tipo de certeza ni de certidumbre ni de sensación de seguridad jurídica para que venga ninguna inversión en realidad. Entonces, ellos son los que tienen la responsabilidad. Lo que habría que preguntarnos es si estas contradicciones que generan son adrede para seguir el libreto de su plan de gobierno y del plan ideológico que tienen, o son producto de la ignorancia. Eso es lo que debemos como peruanos cuestionarnos y reclamarle al Congreso de la República que asuma su papel de fiscalización en el país. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Marisabel. Gracias por tu participación en nuestro programa Libre Expresión en Canal B. Las puertas del programa siempre abiertas para ti y para quienes quieran exponer sus ideas, siempre, por supuesto, con respeto. He leído algunos mensajes y que agradecemos por los saludos, pero también hay otros mensajes de personas que insultan, ¿no? Siempre. Y cuando estamos expuestos en medios de comunicación como periodistas o personas que participan en política o en tu caso desde tu trinchera, siempre estamos expuestos a personas que falten el respeto. Eso va a ser siempre así. Así que te agradecemos muchísimo, Marisabel. Éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Muchas gracias, Gloria. Un afectuoso saludo para todas las personas, inclusive todas estas agresivas, que les deseo que tengan paz interior. Muy bien, muchísimas Gracias. gracias. Bien, ha Encantada. sido Marisabel León, expresidenta de la CONFEP, que nos ha acompañado en gran parte del programa. Quiero agradecer, por supuesto, los mensajes de saludo, siempre tan atentos y respetuosos. También respondemos con mucho respeto. A ver, el saludo, vamos a poner aquí. Saludo de Juana Rosa. Saludos, buen programa. Muchas gracias, Juana. También el saludo de Jacqueline desde YouTube. Buenas tardes, siempre con un excelente programa. Invitados de primera señora Marisabel León. Gracias, Jacqueline. Gracias por expresarse con respeto. Y eso es lo que siempre nosotros invocamos, ¿no? El expresar nuestra opinión con respeto. Yo creo que eso es fundamental para poder ser una sociedad pacífica, para vivir con paz, ¿no? Pero si ya faltamos el respeto, si ya insultamos, ya se genera un clima nocivo, ¿no? Y eso es violencia también, ¿no? Porque si una persona insulta a la otra, eso es violencia. Pero lo que queremos ya en estos minutos finales de libre expresión es agradecer a las personas que participan, que comparten los contenidos de nuestro programa. No somos monedita de oro, no tenemos por qué gustarle a todas las personas, pero compartimos nuestros pensamientos y siempre vamos a invocar el respeto basado especialmente en las normas de convivencia pacífica y en la constitución política del Perú. Ahí la constitución política del Perú de 1993, aprobada en referéndum, nos obliga a respetarnos. Todos los peruanos, todas las peruanas tienen derechos a la libre expresión, a la libre opinión y en los medios de comunicación a la libertad de prensa.
Sin esos derechos, la convivencia es imposible. Y quiero recordar algo adicional y en estos minutos que nos quedan, el derecho a la vida, reconocido por la Constitución política. Y hemos visto en los últimos 2 días manifestaciones de grupos que están pidiendo que se declare, que se legalice el aborto. Bueno, nosotros desde nuestro programa Libre Expresión también expresamos que nosotros apoyamos la vida, siempre. El derecho a la vida es fundamental, porque sin la vida no vamos a poder ser sujetos de otros derechos. Sin la vida no podemos tener derecho al nombre, no podemos tener derecho a padres, no podemos tener derecho a salud, no podemos tener derecho a nada. Y de hecho, nosotros hablamos porque se nos reconoció el derecho a la vida. Así que desde aquí les mando un cordial saludo, que tengan una buena tarde. Siempre mi deseo de que tengamos un mejor país. Bueno, vamos a tener que hacer nuestra tarea. Gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana, a partir del mediodía, en Libre Expresión, siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Que tengan buena tarde. Gracias.